Y ya estamos aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy la psicóloga Isis Salas y pues como todos los lunes estoy muy contenta de que nos reciban en sus hogares, de que nos vean, de que nos sintonicen y pues hoy con invitados de lujo, después de haber comido unos ricos tamalitos, ¿verdad? Yo creo que a Qué los que rico. le tocaron, a los que les tocó muñequito, Muñequito. muy contentos de haber dado su tanda de tamalitos, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado mucho su fin de semana y pues que estén iniciando pues con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, una semana más, empezando febrero, súper rápido que está pasando Oh. el año, no nos damos cuenta cuando ya estamos pues iniciando este mes, muy contentos, el mes del amor, el mes de la amistad, según los comercios, me da mucho gusto. Oye, pero también vamos a tener temas dedicados a La por ahí a las pareja, la parejas. amistad, el amor, Claro. etcétera, ¿no? Muy bien, y pues me acompañan con mucho gusto la psicóloga Cristel Balán, que la verdad así como raptada de que nos acompañe nos la las tarde trajimos de de hoy, nuevo de que otra nos las vez. trajimos otra vez. Y el psicólogo, pues obviamente Wilber Romero, antes de iniciar, pues yo le mando un abrazo muy fuerte a Lizzy Ávila, que hoy no nos pudo acompañar, pero pues está muy al pendiente del programa. Y pues Lizzy, te extrañamos muchísimo y pues ya nos veremos la próxima por aquí, ¿no? Un saludo muy cordial a José, que está aquí en los controles, a nuestra productora Luz María, que también la queremos traer aquí a que se siente a platicar con nosotros y lo vamos a lograr en algún momento. Y pues bueno, iniciamos este programa con este tema tan interesante que es el miedo, ¿no, Wilber? Así es. Cristel, buenas tardes. Claro, Pues, buenas tardes. Muy buenas tardes, Isis. Y bueno, yo también les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Les recuerdo que en nuestra casa nos pueden encontrar a partir de las 4:30 de la tarde. Vayan actualizando por allá el Facebook Live de la Revista Peninsular, que busquen en Facebook la Revista Peninsular. Y ahí, a partir de las 4:30, que nos vayan actualizando, vamos a aparecer. Y ya no hay pretexto para no ver el programa porque es la hora del trabajo, que estoy ocupado, porque también lo van a poder ver ya en la nube, lo van a poder ver a la hora que se les pegue la gana y con los que se les pegue la gana, inclusive etiquetar a la persona que quiero que vea este programa porque me pareció muy interesante lo que platicaron. Acuérdense, este es un programa de crecimiento personal donde vamos a trabajar diversos temas y temas que nos van a ayudar a vivir nuestro mundo al 100. Recuerden, nos encuentran en Facebook como Viviendo tu Mundo al 100. Ahí dejen comentarios, dejen todo lo que quieran comentar acerca del programa, acerca de posibles programas. Quieren que invitemos a alguien, quieren venir al programa porque quieren platicarnos alguna experiencia con estos temas que hablamos, que además le pueda ayudar a alguien también como hacer este clic y decir, es momento de atenderme, que vengan. Es correcto. Están súper invitados. Así es. Y bueno, como decía Isis, el día de hoy vamos a hablar, sí, de una emoción. Hemos hablado de emociones en otros programas, pero hoy nos vamos a enfocar al miedo, que creo que es una de las emociones que muchos en algún momento hemos sentido, hemos vivido esto. Y bueno, pues le doy también la bienvenida a Cristel, que nos acompaña. Pues muchas el día de hoy. gracias, pues buenas tardes, muchas gracias a Wilbert, a Isis por la invitación y pues un saludo también a Lizzy, pues no pudo estar con nosotros. Bien, y bueno, antes de dar inicio, pues me voy a permitir, como Lizzy lo hace, ¿no? Compartir la frase de la semana respecto al tema. Oye, ya hace como un rato que no nos traía Lizzy frases de la semana, ¿eh? Así, y ahora pues ya ella Ya. nos está Qué bueno, porque Lizzy regalando siempre esta nos frase. trae como que la frase de la semana y ya nos habíamos olvidado un poquito de esas frases, pero bueno, aquí están de nuevo y creo que con estas frases es muy padre poder comenzar el programa. Así es, y así engloba pues lo que vamos a trabajar, lo que vamos a platicar, ¿no? La tarde de hoy. Y la frase dice así: no es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo, ¿no? Es una frase de Nelson Mandela. Y pues yo creo que habla mucho en esa frase de lo que de pronto esa emoción puede hacer en nosotros, ¿no? O sea, y bueno, como tal, escuchamos miedo a esto, miedo al otro, pero el miedo, ¿qué es? ¿Qué me pueden decir del miedo? Sí, finalmente el miedo es una emoción que el ser humano va a experimentar, es una emoción que todos tenemos, que no hay alguien que no pueda evitarla, que alguien no la tenga.
Ahora, la manera en cómo la vamos a expresar, yo creo que va a ser lo importante y lo que vamos a ir pues platicando en la tarde de hoy, el día de hoy en el programa, porque el miedo ahí está, es una emoción y es una emoción de estas emociones básicas que conocemos, que hemos hablado en el programa anteriormente y que cómo poder nosotros manejarla, afrontarla, experimentarla, porque Exacto. hablamos en alguna ocasión sobre estas emociones que muchas veces nos las describen como positivas y negativas. Entonces, cuando oímos negativas son emociones que a lo mejor no queremos experimentar, no queremos vivir, pero finalmente son emociones, Así es. son Y emociones. que además pues tienen una utilidad, ¿no? Tienen una función es. también en nuestras Oigan, ¿y vidas. qué utilidad creen que pueda tener el miedo? Yo puedo contestar. No. Pues yo creo que el miedo es pues una emoción básica a veces, ¿no? Para ponernos a salvo de cualquier situación, ¿no? Cuando siento correcto. miedo, pues lo primero que quiero hacer es pararme y salir volando hacia un lugar que me pueda poner a salvo, ¿no? Entonces me sirve para alertarme y ponerme a salvo de cualquier situación que yo perciba como peligrosa o que me estoy poniendo en riesgo, ¿no? Entonces nos yo sirve creo para que sobrevivir. es para sobrevivir, ¿no? Entonces nos ayuda en la cuestión de sobrevivencia, ¿no? Y creo que como tal es como esta parte útil de lo que Así es la es. emoción del miedo, porque sí, nos ayuda a sobrevivir, a protegernos, es como este sistema de alerta, De alerta, ¿no? así es. Y yo creo que con esto que tú comentas es como la base de lo que me gustaría que cuando termináramos el programa, la gente que nos ve se pueda quedar, ¿no? Podamos tomar esto como, mira, entonces el miedo no era algo negativo. Sí vamos a hablar de la parte negativa del miedo, porque Claro, creo que es porque lo te que detiene. comúnmente la gente manifiesta cuando escucha miedo, ¿no? Y de hecho, bueno, tú comentabas, ¿no? Y comenta Cristel, o sea, el miedo es una emoción, pero creo que son dos cosas. O sea, algo es lo que, ¿cómo sientes tú el miedo? Es muy distinto a cómo lo expresas, ¿no? Así Entonces es. yo lo que de pronto quiero saber, ¿cómo se siente cuando tienes miedo físicamente? O sea, o se te para el corazón, o se te altera el corazón, o te dejas de respirar, te detienes, corres. Eso es como la reacción física ante una situación que consideras amenazante. Y la parte del cómo tú reaccionas ante esta situación, eso ya es aprendido, ¿no? Claro. Esa parte no es instintiva a lo mejor. O sea, podríamos decir que el miedo puede ser como el instinto ese de supervivencia, de ponerme a salvo, pero el cómo expreso ese miedo, eso ya sería como lo aprendido, ¿no? Claro, yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? La parte aprendida socialmente, ¿no? Aprendes, no, esto no lo hagas, o qué miedo, no vayas a tomar esta decisión, no vayas a tomar este riesgo. No. O sea, siempre estamos en la zona de confort, ¿no? Porque a veces que no queremos salir a aventurarnos a estas cuestiones que nos dan temor, que nos dan miedo, ¿no? Entonces, mejor me quedo aquí paradita para que no pase nada, para que yo no experimente, pero no sé, ¿no? A veces dicen que muchas de las mejores experiencias están atrás del miedo, ¿no? Y además, algo súper importante también es que al darle esa connotación negativa a esta emoción, tampoco nos gusta compartir que tenemos miedo. Así Sí, es. claro. Hablar sobre el miedo nos cuesta trabajo, nos da trabajo y se vuelve una emoción primaria que está ahí al fondo, ¿no? Y a veces en las relaciones de pareja hay un miedo a este abandono, hay un miedo a que mi pareja se vaya, a que mi pareja ya no esté. Y la manera en la que lo expreso no es diciéndole a mi pareja, tengo miedo al abandono, tengo miedo a que me dejes, a que no estés, sino que empiezo a experimentar situaciones de control, de celos, de ansiedad, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me mandas el mensaje? ¿Por qué no le das like a mi foto? ¿Por qué no estás cuando yo te necesito? Cuando realmente lo que está pasando por mí es este miedo a que me pueda abandonar mi pareja. Y a veces se da de esta manera. Y esa reacción, por ejemplo, también hablando o sea, el hecho de ponernos aprensivos en un tema de miedo a perder a la pareja, también nos pasa cuando tenemos miedo ante otras situaciones, ¿no? O sea, a veces pensaríamos, si tienes miedo de perder a tu pareja, a lo mejor buscamos como tratarla mejor, como platicar con ella de lo que estoy sintiendo y decirle, qué necesitas, o sea, pasa esto. Pasa lo mismo como cuando tenemos, no sé, miedo
a irnos de viaje, ¿no? O sea, nos ponemos aprensivos, no, y es que, ¿y para qué lo compro? Y que la guerra, y entonces no me van a dar mi visa, no voy a tener mi pasaporte, va a salir muy caro. Entonces empezamos como también a ponernos nosotros solitos esas trabas y a ponernos como ansiosos precisamente por este miedo. Entonces yo creo que sí hay como ese patrón en cuanto al tema del miedo, ese patrón de cómo nos comportamos, ¿no? Que es lo que aprendemos. Sobre todo esa parte de las expectativas imaginarias, ¿no? Muchas veces el miedo es irreal, ¿no? Muchas veces, como decía Wilber, ¿no? Con mi pareja, seguro me está haciendo esto, me pone el cuerno, me dice, porque ya no se despidió de mí, porque ya no me quiere, porque no me dio mi beso de despedida, etcétera, seguro ya no me quiere, ¿no? Entonces, todo esto está, la cuestión del miedo es irreal, ¿no? Realmente, si a lo mejor nos pudiéramos comunicar mejor con nuestra pareja y exponer esa sensación de vulnerabilidad de que, bueno, tengo miedo de perderte porque he visto que últimamente estás actuando de esta manera. Entonces sería mucho mejor, ¿no?, que estar suponiendo, ¿no? Porque al final lo que haces es conectar como estas relaciones más profundas con tu pareja y va conociendo cómo tú también vives estas emociones. Digo, el miedo nos va a llevar, nos lleva a muchos lados, a muchos lugares, porque inclusive el miedo nos puede bloquear para hacer algo, para poder avanzar, para poder, en alguna ocasión me ha tocado atender gente que es que tengo miedo de hablar en público. Sí, se detienen. Y a veces son muy buenos y hasta son muy buenos exponiendo, o sea, tienen un buen discurso, pero esa sensación de sentirse observado por mucha gente desconocida y que la puedan regar y todo, literal los detiene. Que yo creo que esa es como la parte del miedo que tendríamos, o que sería muy bueno trabajar, ¿no? O sea, cuando el miedo te detiene, te pierdes de muchas cosas, ¿no? Que sí es cierto, a veces dices, bueno, ay, no lo sé, si no me voy de viaje, pues no se va a caer el avión en el que yo esté, por ejemplo, ¿no? Pero ya te perdiste una experiencia de conocer otro país, otra cultura, otra comida, otra gente, etcétera. Entonces, cuando te detiene el miedo, pues también te detienes tú, ¿no? Claro, y que es la parte opuesta de lo que platicábamos al principio, ¿no? A lo mejor el miedo te puede poner a salvo y hace que te actives, pero además te puede poner como pasivo y me paraliza y no actúo por miedo, ¿no? Entonces son como las polaridades de es como emoción, estas dos caras, ¿no? Dos de la emoción que por una parte nos sirve para sobrevivir, protección, etcétera, ponernos a salvo y la otra nos puede bloquear, nos puede, pues ahora sí que evitar que vivamos situaciones a lo mejor nuevas, diferentes, y nos pasa, y algo que se me quedó muy grabado en una ocasión, que me decían, no, es que el miedo finalmente va a ser va a ser irracional, va a traerte un pensamiento irracional. ¿Por qué? Porque me decían, imagínate que en ese momento se abre la puerta y entra un león aquí, ¿no? ¿Qué harías? Entonces ahí es donde tú dices, pues es que esto podría ser, y me dijeron, ok, pero finalmente esto va a ser algo irracional porque no está sucediendo. No es como si estuviera sucediendo en el momento, y entonces ahí sí la emoción la podrías vivir realmente como es. Porque ahí sí te vas a proteger, a lo mejor te vas a parar, te vas a ir, te vas corriendo. Y muchas veces nos pasa, o sea, nos da miedo cosas que no están sucediendo y ni sabemos si van a suceder. Ok, y como el tema del avión, ¿no? O sea, dices, oye, o sea, tengo miedo de irme de viaje porque me da miedo subirme a un avión, ¿no? Y de verdad es algo que sí puede tener, o sea, hay gente que bueno, yo he leído que a veces hasta cantantes o artistas, o sea, sus viajes tienen que ser en autobús o cuestiones así, aunque tarden muchísimo, porque no pueden manejar ese miedo o esa fobia que ya es el miedo más agudo, exactamente por ejemplo, a un avión, ¿no? Entonces sí te detiene, pero en realidad ni ha pasado nada, ¿no? Las estadísticas reportan que todavía es un medio de transporte muy seguro, ¿no? Y no quiere decir que al primer avión que te subas te vas a... Y yo creo que si te pones a entrevistar a la persona, te va dando como ya esas ideas, ¿no? Que pueden ser irracionales porque te pueden decir, me da miedo viajar porque me da miedo que se caiga el avión. Igual hay personas en las que son temerarias y no tienen miedo, y al contrario, les encanta la adrenalina. De exponerse en situaciones que puedan generar estas
actividades, Ujú. no lo sé, muy Claro. como el paracaidismo, no sé, la montaña, el Las camping, carreras de etcétera. autos y eso. Y no tienen miedo a morir, o sea, es esa cuestión, pero la adrenalina y lo que están sintiendo es similar a wow, qué padre, ¿no? Entonces, esta también sería un punto del miedo. Así es, ¿no? El atreverte a hacer, o sea, las cosas que, o sea, ponerte en riesgo como a Sí, propósito, ¿no? así Precisamente es. porque no te detiene el miedo de que algo pase, ¿no? Y finalmente es una posibilidad. Por eso son, por ejemplo, eso que comentaba, son deportes considerados de alto De riesgo. alto riesgo. Por lo mismo, porque sí hay un riesgo real. Pero el perderte la oportunidad, por ejemplo, ¿no? O sea, de volar con paracaídas por la playa, que de pronto esos viajes se hacen, ¿no? Que, o sea, con mucha seguridad, porque va una persona contigo, te estás muy protegido, etcétera. Te puedes perder de esa experiencia pues de vivir el volar como si tú tuvieras alas, ¿no? Entonces, hay allá esa parte del no detenernos por el miedo. Y eso es algo como, pues a lo mejor como extraordinario o más difícil de vivir que las situaciones cotidianas que nos pueden generar miedo, como por ejemplo, cambiarnos de ciudad, ¿no? Cambiar de trabajo, terminar con una relación que no tiene, pues que ya no ya no me está Ujú. abonando, ya es una situación, una relación tóxica, una relación que me genera malestar por miedo a quedarme sola, a no tener esa parte de apoyo económico, etcétera, o las muchísimas razones que de pronto damos para no terminar con una relación, ¿no? Precisamente por ese miedo que nos detiene, ¿no? Así es. Y bueno, hablando del tema, yo creo que es bien importante también mirar el cómo desde muy niños la manera en cómo vamos a expresar nuestras emociones o cómo aprendemos a expresarlas tiene mucho que ver también en cómo nos van pues formando, ¿no? En casa, cómo nos forman los papás. Y yo me acordaba de repente de cómo hay familias donde pues tienen mascotas desde muy pequeños, desde bebés, los niños interactúan y permiten, ¿no? Que el niño interactúe con la mascota y todo. Y como hay familias que de repente, no. O sea, ¿por qué? Porque le puedo hacer algo. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos transmitiendo esos miedos, ¿no? Y en alguna ocasión platiqué, no sé si aquí en el programa, este ejemplo, ¿no? De cómo a veces el papá es el que tiene el miedo a que lo pueda morder, ¿no? El perrito al niño. Así Y es. entonces, cuando el niño se acerca al perro o lo está conociendo, lo que hace el papá es ¡tran! Jalarlo. No le dice no lo hagas o te va a morder. Simplemente el miedo del papá lo transmite al alzarlo y entonces cada vez que viene el perro, ¡pum! Lo alza. Cada vez que entonces así van aprendiendo y no nos damos cuenta que es la manera en la que empezamos a enseñarle Así es. al niño las emociones. Claro, y Así. muchas veces educamos también en el miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando ves que el niño está haciendo cosas que no te gustan, ¿no? Por ejemplo, que se va corriendo y ya se va corriendo donde está oscuro. Al niño no le da miedo, le da miedo la connotación que tú le des, ¿no? Va a salir de ahí el monstruo, no vayas. Y entonces Ajá, se sí. para, ya no va y se queda contigo, ¿no? Entonces tú también estás generando este tipo de conductas de temor, de ya no hacer más allá porque algo me puede pasar y eso es peligroso o es malo, ¿no? O me puede asustar, ¿no? Entonces nosotros también vamos educando en esa parte, ¿no? No, A y eso reaccionar. es, digo, es Común, súper súper común, común. sobre todo porque la emoción del miedo, clasificada dentro de una emoción o como una emoción negativa, que no me encanta a mí decirles negativo y positivo porque es una emoción, Claro, y tiene una utilidad. pero al tener esta connotación, lo que tratamos de hacer es como proteger a los niños Así es. de sentir el miedo. Entonces es como que no. ¿Qué pasa con el adulto? ¿Tienes miedo? No tengas miedo, enfréntalo, hazlo. hazlo. Porque también ya al adulto, después de haber pasado por muchas generaciones donde el miedo pues es algo negativo y no tendría por qué experimentar, a lo mejor no, el adulto pues ya aprendió también a que no, hay que afrontar el miedo, pero ¿cómo lo voy a afrontar? Y muchas veces con esta motivación, ¿no? No pasa nada, sí lo puedes hacer, pero realmente no te das la tarea o el tiempo de entender y comprender el origen como emoción primaria real de dónde viene el miedo. Claro, Así es. y eso te daría mucha realidad, ¿no? O sea, esto que estoy sintiendo, ¿qué tan real es?
o qué Claro. tan en mi cabeza está, o qué tan lo aprendí, o qué tan real puede ser, ¿no? Entonces, Ujú. desde ahí tú ya te bloqueas y dices, no, mejor no experimento nada, no me permito sentir, ¿no? Yo creo que las emociones nos tenemos que permitir sentirlas para saber qué es, o sea, no tenerles miedo a experimentar ese miedo que siento, no sé, se me pone la piel de gallina, empiezo a sudar, me da la taquicardia, lo siento y Ujú. listo, ¿no? O sea, no va a pasar nada, me Así estoy es. permitiendo conocerme a mí también, ¿no? Y ahorita que hablas de esto, Cristel, pues sí es importante el conocer el miedo. Y como tú decías hace un rato, Ujú. o sea, ¿dónde? O sea, yo creo que la primera pregunta es, bueno, ¿dónde sientes el miedo? ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? Así es. Y entonces como que vas, digamos, vas como construyendo y armando la emoción, ¿no? Ujú. ¿Por Ujú. qué? Porque la emoción pues va a tener como esta parte física de dónde la sientes, va a tener también la parte del pensamiento, de qué te hace Así pensar, es. va a tener también un significado por allá, o sea, qué significa para ti eso. Entonces, como que vas armando la emoción para que la puedas entender. ¿Por qué? Porque sí, cuando te da miedo a algo, lo sientes. Claro. Lo puedes Ujú. sentir, a lo mejor lo sientes en el pecho, Físicamente, a lo sí. mejor lo sientes en la respiración, se agita, a lo mejor el miedo te puede dar hasta dolor de cabeza Te de repente. congelas. Así Cada quien lo va a es. experimentar de diferente manera, ¿no? Y sobre todo escucharlo, ¿no? Escuchar, bueno, ¿qué me está queriendo decir esta sensación en el cuerpo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A lo mejor respiro y veo que no pasa nada y continúo, ¿no? O a lo mejor huyo porque si realmente es una situación real donde me estoy poniendo en peligro, entonces salgo corriendo de aquí. O a lo mejor nada más es algo que yo estoy percibiendo como peligroso, pero que no es así. Entonces también me aprendo a calmar, porque si no, no la voy mal manejando y me Ujú. puede generar ansiedad o me puede, o sea, trastornos de ya más severos Claro. en este Y sentido, entonces, como las fobias sociales. O sea, yo no puedo ujú, salir a un lugar porque tuve ujú. una experiencia que me paralizó o que me aterró y entonces ya no quiero ir a ese lugar. Pero en sí no era el Ok. lugar, era la experiencia que tú tuviste, ¿no? Entonces también está Y, en ese y esto que sentido. dices también es bueno el poder mirarlo porque el miedo como emoción podemos trabajarla, pero cuando Así no es. la trabajamos se puede convertir en fobias, en Fobias, terrores, Terrores. que muchas veces vienen desde la infancia, estos terrores infantiles que no nos sí. dejan dormir, que si el monstruo en el closet, que debajo de la cama, que se pueden derivar y ahora sí, yo creo que en trastornos ya más, Complicado, Severos, más ¿no? más complicados. severos, ¿no? Que Severos. tienen que ver directamente con la salud mental, donde ya necesita la atención de un psiquiatra, el acompañamiento de psicólogos, cuando si esto nosotros desde niños, los papás, pues vamos ayudándolos a poder entender, experimentar la emoción, pues la manera en la que lo van a expresar, pues va a ser más, 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 más Más amable para la amable. persona. Claro, y Ujú. yo abono sí por esta parte de dejar experimentar y sentir la emoción, porque igual y yo puedo tener algún temor o terror y me tomo mi pastillita y ya me quedé mi ansiolítica y que estoy Y ya está tranquilita, así. pero nada más estoy adormeciendo el síntoma, o sea, lo estoy adormeciendo. Finalmente, todas las veces que ¿Qué yo me pasa? exponga a Exacto. esta situación, voy a tener esa misma De sensación de quiero do- terror, de miedo, de Ajá. impotencia, de paralizarme, pero no la voy a saber manejar, ¿no? A mi favor, como tú decías, manéjala a tu favor, hazla tu amiga y Ujú. entonces no pasa nada, ¿no? O sea, aprende a vivir con ella, a identificarla y a dejarla ir también, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Identificar que es miedo lo que estás sintiendo y no es otra cosa, ¿no? Porque también es válido y además nos han educado de pronto con esa idea de que tener miedo es malo, ¿no? Lo primero que Así pasa es. cuando no quiero ir porque tengo miedo, No ay, no tengas pasa nada, miedo. no tengas miedo, el miedo es para los No cobardes y seas cuántas cobarde o algo cosas. así, claro. Exacto, ¿no? Y también pueden ser signos de alerta, por ejemplo, en los niños, cuando te dicen, no Ujú. quiero ir a casa de tu amigo donde me dejas a cuidar, me da miedo. Entonces ya tú, ojo, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Que Claro, el niño no quiere quedarse en Ujú. casa. O sea, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué? A ver, desde tu concepto, dime, ¿qué es para exacto. ti ese miedo de estar en esta casa con esta persona, ¿no? Entonces ya te puede ir describiendo, entonces tú también ya puedes identificar, porque el miedo pues es desde Por tu supuesto. experiencia, Así ¿no? es. Y, 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 y no, además mirar como el poder enseñarle al niño así es. cómo el niño aborda ese miedo, cómo puede abordarlo, cómo puede, o sea, para qué sirve también el miedo, Claro. etcétera.
Porque de repente, ahorita se me vino a la mente, y no sé, ya sabes, un niño que a lo mejor le tiene miedo o le tiene miedo, no sé, voy a inventar algo, a las cucarachas, ¿no? Y de repente los papás, pues para que no le tengas miedo, te tiro las Así cucarachas y me es. voy, ¿no? Para que lo enfrente. Qué terrible se me hace a mí. Claro, es crueldad Ajá, pura. Aversivo. exacto, que de repente Sí. le eche las cucarachas al niño y el niño lo que va a querer es protegerse, es que tú estés cerca y tú estás viendo nada más que él puede enfrentar ese miedo. Claro, y es que, bueno, ahorita que comentas esto, decía, bueno, ¿y cuántas veces esta sensación ante una cucaracha, por ejemplo, no es aprendido? O sea, si un bebé puede verla, la quiere agarrar, o sea, para él no significa nada, ¿no? Pero si desde chiquitito hay una cucaracha y él observa que la mamá o el papá se suben a la silla, pegan de gritos, se jalan su pelo, lloran como locos, él va a aprender que ese es un objeto amenazante. Y eso creo que está en un experimento social donde ponían al bebé a gatear, ¿te acuerdas? En un cubo de transparente. Y tenía que ir gateando y las mamás eran las que iban a ver y la mamá era la que transmitía ese miedo y el Eso niño sí. entonces al ver la reacción de la mamá, entonces Se ya no detenía. continuaba, se detenía y ya no Sí. continuaba gateando, ¿no? Entonces como esa parte de aprendido también, ¿no? Así es. Ajá. No, y muchas veces esto que comentas de que las cucarachas, o sea, que te las avienten para que no sientas miedo, es totalmente contraproducente, ¿no? Porque a lo mejor la intención es que sí, que las Sobre todo en agarres. niños, es Claro, o sea, te terrible. dices, híjole, ¿cómo? No es lo mismo que sea aproximación sucesiva en los adultos, que ve la foto de una cucaracha en una revista de lejos y luego vela un poquito más cerca y luego ves al animal, o sea, no es lo mismo, o sea, con un adulto que con un niño que realmente no todavía, Exposición. exacto, que lo puedas exponer de una manera agresiva que le puede generar, o sea, un trauma y que le puede generar incluso mucho más miedo y ansiedad, ¿no? Entonces sí, es válido, de hecho es necesario permitirnos sentir la emoción, que identifiquen la emoción, porque, o sea, sobre todo chiquititos, pues ellos pueden confundir enojo con tristeza, con ira, con miedo, o esas emociones que es, como mencionabas en un programa, ¿no? Que son consideradas tóxicas, pueden confundirlas y sí como preguntar cómo es, o sea, miedo, cómo es el miedo, a qué le tienes miedo, pero por qué, qué pasa, o sea, esas cosas, sin que él se sienta cuestionado, como que no lo crees, como que no le estás creyendo, para saber dónde está el origen de esa emoción que él siente, Claro, ¿no? y muchas veces, por ejemplo, el miedo está en la pérdida del control, ¿no? Cuando sientes que no puedes tener control es cuando el miedo que te da, o sea, como más agudo, ¿no? Claro. O sea, y bien, luego vas analizando qué fue mi pensamiento o fue mi conducta o qué fue, ¿no? Entonces, como vas desmenuzando de dónde viene el origen, ¿no? Y por ejemplo, eso pasa mucho en las crisis de ansiedad, ¿no? Cuando dices, me voy a morir, tengo miedo, agárrenme porque o sea, me va a pasar. Entonces, saber que no va a pasar nada más, o sea, no vas a morir, permítete experimentar esto, respira, cálmate, piensa, cuenta, o sea, distrae la mente en otra cosa y en lugar de estar sintiendo miedo de que me va a pasar esto, me voy a desmayar, ¿no? Entonces también Y de alguna sirve. manera como que vas haciendo conciencia Conciencia, de así esta es. emoción, ¿no? Y cómo la emoción pues llega a ti, cómo la emoción significa algo para ti. Y entonces, ¿qué puedo yo hacer con esta emoción? Porque no es que no de que la bloquee o no la quiero. Ujú. Finalmente la voy a experimentar y cómo voy a hacer para que yo para salir ahora sí que bien librado de esta expresión de la emoción, porque lo que buscamos es que podamos aprender a expresar nuestras emociones. Y yo tengo un miedo, y esa es la manera en la que finalmente las vamos a afrontar. Claro. ¿Por qué? Porque le estoy entendiendo, porque sí me está dando miedo esto, y a lo mejor llego al punto en el que soy consciente de que es un pensamiento irracional o que es algo que estoy a lo mejor teniendo al presente, pero no está sucediendo. O sea, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a que podamos ser conscientes de esto. Claro, ¿no? Así Y es. fomentar la parte de la valentía, ¿no? Que es como esta capacidad que tú tienes para afrontar y Sí. sobrellevar las situaciones o sea, de miedo, o Así de es. temor, ¿no? Entonces, Claro, y esa parte del miedo por ejemplo, ahí no lo sé, o sea, yo estoy pensando que está corriendo un niño y la mamá le grita, no corras fulano porque te vas a caer, y está pegándole de gritos detrás, no corras fulano porque te vas a caer, y el niño de la distracción que le genera a su mamá se cae.
refuerza ese miedo, ¿no? Refuerza eso que le dijo su mamá, que si corres te caes. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos a niños, adultos, o sea, muchachos que no quieren, o sea, no quieren hacer ningún deporte, que no quieren caerse, no se quieren raspar, no quieren, porque les da miedo por esa profecía autocumplida, o sea, porque se cumplió lo que su mamá le estaba diciendo, que si corres, te vas a caer, ¿no? Si está yendo al oscuro por un monstruo y dentro de la oscuridad le sale un gato, por ejemplo, ¿no? Y el otro, y se asusta, entonces se va a reforzar esa idea de que mejor no voy al oscuro. Y aunque los papás querramos proteger y hacemos tenemos ese tipo de conductas por proteger a nuestros hijos, Claro. en realidad les estamos quitando herramientas o quitando esas experiencias que los van a ayudar a que, bueno, no pasa nada. O sea, y de ese alguna miedo, manera ¿no? también los hacemos como inseguros, ¿no? Porque Inseguro, no toman las exactamente. decisiones. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si pasa esto? Me da miedo que me vayan a despedir, me da miedo que me Súper vayan inseguros. a corregir, me da miedo que, o sea, no pregunto en la escuela porque me da miedo quedar en ridículo, ¿no? O sea, no Exacto. tengo esta Se van duda, a prefiero burlar de quedarme mí. con esta duda porque me da miedo hacer el ridículo del salón, ¿no? Entonces, esa parte sí es como interesante, ¿no? Y yo creo que es como un extremo, ¿no? Porque cuando protegemos mucho a los niños, al adolescente de cosas que pueden generar miedo o lo contrario, ¿no? El poner al niño como el valiente, el sí puede, el todo esto, evitamos que de alguna manera el niño pueda experimentar realmente la emoción del miedo. Porque a lo mejor sí, ya tengo al niño valiente, pero es el niño que no hace contacto con la emoción miedo. Y tengo al niño sobreprotegido que tampoco quiere hacer contacto con la emoción miedo, pero le da mucho miedo todo lo que sucede. Así es, y por eso no lo hace, ¿no? O sea, no quiero sentir miedo, por eso no salgo de mi casa, porque qué tal si me caigo, qué tal si me aplastan, qué tal si, o sea, muchas Claro, cosas. y que ¿no? luego eso genera, por ejemplo, igual otros trastornos, ¿no? Como, por ejemplo, me da asma, ¿no? Pero mi Así asma, ¿el es. miedo a qué es, no? ¿Miedo a qué? Ujú. Miedo a enfrentarme a alguna situación Que no. donde me pudiera sentir vulnerable, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de patrones aprendidos, ¿no? Así es. Ujú. Y entonces acá volvemos al punto en que nosotros como papás, como formadores, etcétera, tenemos la responsabilidad de, de brindarles a nuestros hijos ese clima pues de seguridad, o sea, de que pase lo que pase, pues estamos ahí con ellos, acompañándolos, que no es malo sentir miedo, que no eres cobarde o que, o sea, de hecho hay palabras que a lo mejor sería bueno que ya no estuvieran en nuestro léxico común, ¿no? Porque a veces hacemos mucho daño con Eres eso, un ¿no? No seas cobarde. no seas miedoso. No seas miedoso, Así es, no tengas miedo, O- o no o- tengas, o el no tengas miedo el no- para mí es- se me hace como que invalido la emoción que está Así viviendo es. el Así niño, ¿no? es. Y yo creo que el validar las emociones ayuda mucho en este acompañamiento, ¿no? Ok, te da miedo, ¿por qué te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? No sé qué. Y yo creo que le puedes mostrar algo diferente al, al niño que simplemente decirle no tengas miedo. Claro, exactamente. Y decir, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? O sea, no lo sé, tengo miedo de ir solito a mi cuarto, por ejemplo, ¿no? Ay, te acompaño, te prendo, ¿qué te serviría? O sea, te prendo una lamparita cerca, que sepas que estoy, Así o es. sea, a una puerta de distancia, o sea, esas cosas, ¿no? Vamos, hasta la parte de, pareciera, ¿no? Que es algo como muy simple, pero ay, vamos a checar abajo de la cama, velo, no hay nada. O sea, ese tipo de cosas que no es decirle, no seas miedoso, no pasa nada, sino vamos a ver dónde está, o sea, qué crees que te pudiera estar generando ese miedo. Y fíjate que ahorita, por apoyarlos, ¿no? ejemplo, ahorita con los adolescentes utilizan mucho el miedo para la cuestión de bullying, ¿no? A ver, ¿a qué no te atreves? Eres un miedoso, si Ah, no, sí. ¿por qué no quieres hacer, por ejemplo, los famosos retos? Que el reto de la ballena azul, ¿eres miedoso? ¿Te da miedo Claro. cortarte? ¿Te da miedo esto? No, no seas Así es. así, ¿no? Entonces, a través de eso, demostrar que no soy miedoso, entonces caigo en ese mismo juego, ¿no? Agresivo. Así es. O que no seas miedoso, pégale a fulanito de tal. Ok, Así y es. ahí va. Entonces, con tal también de tener esa aceptación social de tus pares, Claro. tú vas y haces determinadas conductas que Claro. no mides la consecuencia del riesgo al que te estás poniendo, ¿no? Ya sea Claro. un riesgo social, un riesgo físico, un riesgo, o sea, te pones en riesgo nada más por decir no, o sea, soy valiente o no soy O miedoso. no soy miedoso. ¿no? Y esa parte que comentaba Wilber, o sea, como si
si tener miedo fuera malo, o sea, Así lo vemos es. como si fuera una emoción negativa. Y mucho tiempo se ha pensado que esas emociones como el miedo, como la tristeza, como no lo sé, el desasosiego, etcétera, son tóxicas, son malas, o sea, son negativas. Entonces, al es. darles esa connotación, pues no queremos, ¿no? No queremos contactar con estas emociones, no queremos No, sentirlas. Las evitamos, Las ¿no? evitamos y hacemos, pero eso no quiere decir que no las tengamos. exacto. O sea, entonces simplemente Eso creo que tiene que quedarle muy claro a la gente que nos ve. Nosotros no evitamos el miedo, no evitamos la tristeza o el dolor, no. sí, están ahí, Definitivamente. o sea, Yo es creo emoción que que está ahí. esas son como percepciones. Yo recuerdo que tenía ahora en estas fiestas decembrinas con unas amigas, platicábamos, ellas viven en otras ciudades, ¿no? Y decía, por ejemplo, aquí yo tengo percibo tranquilidad, puedo salir y correr en la noche o llegar de las fiestas, de las reuniones con toda mi calma, me bajo mi camioneta y no pasa nada. En cambio, donde yo vivo con un miedo constante de que algo me vaya a pasar, de que en un alto me vayan a asaltar, de que mis hijos los tengo que meter corriendo a la escuela porque me los pueden jalar, porque ha pasado, a la vecina le han hecho. Entonces, Qué vivo miedo. en un estado de zozobra y de tensión y realmente necesito salir a hacer ejercicio porque estoy ante un estrés por toda esta parte de experimentar el miedo de que me vaya a suceder algo a mí o a mi familia, porque es un miedo, o sea, es real, la Claro. situación Eso, es real, el ¿no? La riesgo es real. inseguridad, el Ujú. riesgo es real. Así es. Entonces decía, yo venir a Mérida es tomar mi vacación emocional porque aquí me puedo soltar en el sentido de que ya no me siento tan presionada, tan temerosa de que me encañonen en la esquina, etcétera. Qué Entonces, horror. eso, o sea, vivir es un estrés y merma la calidad de vida también, Sí, ¿no? claro. Entonces, si yo en mi casa llego y me encierro bajo 7 llaves porque no sabes, en algún momento de verdad alguien salta y entra. Entonces, yo estoy de que ni siquiera descanso, duermo, pero cualquier ruidito me levanto y entonces algo está pasando. ¿Qué está pasando? Entonces, estoy en un estado continuo de alerta y de estrés bárbaro, decía. Entonces, esa parte también no es sana, es tóxica para el cuerpo en sí, ¿no? Así es. No puedes dormir, trastornos del sueño, etcétera. Claro, y digo, finalmente es válido, ¿no? El sentirse así cuando de repente han habido situaciones de Claro, inseguridad, así es. situaciones donde pues muchas veces la misma integridad de la persona se ha es. puesto pues en compromiso y han habido situaciones negativas que finalmente me ayudan a mí a poder, pues ahora sí que tener recursos y herramientas para poder pues protegerme de esas situaciones, ¿no? Sin caer en el terror de que no voy a salir de mi casa, de no pueden ir a ningún lado, no van a hacer esto, no pueden hacer nada, Sí. no saben qué. Y ya caigo en una situación donde sí me puede estar afectando más a profundidad. Tu salud. Pero entonces es padre el que uno, si te ve en esta situación, pues pueda acercarse, pueda comunicarse a lo mejor a estas redes de apoyo que tienen, a un es. amigo, un familiar. Digo, esta persona, esto que comentas, ¿no? Que bueno, cuando vengo a Mérida puedo como desahogarme un poquito. Descansar O sea, esa parte. que puedan expresar esta emoción, porque eso que Claro. están sintiendo finalmente es válido. Sí, decía Claro. bueno, yo lo que hago es hago deporte, ¿no? Mi caminadora y todo para sacar un poquito de ese estrés porque sí siento que vivo tensa, ¿no? Entonces yo creo que el miedo también es una emoción que a veces nos causa mucha tensión, ¿no? Ante situaciones que son reales. O sea, yo vivo Claro. tensa, ¿no? Miedo de que a De todo. que en cualquier Entonces, momento pase algo, así es. porque, o sea, es algo que vemos que pasa de manera continua, ¿no? Así Donde es. estamos. Y sí, o sea, es real, es válido, pero pues también, bueno, sí algo he aprendido es que hay cosas que te puedes morir de miedo toda la vida y nunca pasan, o te puedes morir de miedo y pasan, o sea. O realmente te puedes morir literalmente de miedo. De Yo me miedo. acuerdo del caso del artista que cuando la sí, asaltaron Mariana murió Levy, de un del infarto, del miedo, o sea, del susto, miedo sí, que les dio. de la situación que estaba viviendo, ¿no? Entonces sí es Sí, real, sí ¿no? puede ser. Y esa parte de canalizar ese estrés que te genera Así vivir es. en una situación así donde hay peligro, hay inseguridad, etcétera, pues sí es importante. Claro. Porque también, o sea, sí es identificar el miedo, pero también tenemos que saber qué hacer con él, Así ¿no? es. O sea, no es nada más sí es miedo, qué padre, ¿no? Y eso no me va a detener. Y sí es cierto, o sea, no puedes encerrarte,
para siempre y estudiar desde tu casa, trabajar desde tu casa, etcétera, para que no te pase nada, porque finalmente el riesgo está, ¿no? Así Y entonces hay que tratar de estar como lo más tranquilo posible dentro de nuestras posibilidades y las circunstancias que Y yo creo estemos. que es como ir regulándonos, ¿no? Ir regulando nuestras emociones e ir regulando todo lo que conlleva el estoy teniendo esta emoción, que es el miedo, ¿no? Esto me está dando miedo, ¿por qué me está dando miedo? ¿Qué hago con él? ¿Cómo puedo yo regular este miedo, disminuir el miedo y a lo mejor ya lo puedo hacer? Y bueno, yo recordaba, ¿no? Cuando de repente a mí no me gustaba salir y hablar en público y conferencias y esas cosas, ¿no? Y Y como, mira, como yo decía, eso ay, a mí me da miedo, ¿no? O sea, es que me da miedo hablar en público, me da miedo, pero ¿qué me da miedo? Y entonces yo, bueno, me da miedo a meter la pata, decir una tontería, que se burlen de mí. Entonces, como que vas identificando y entonces vas trabajando de alguna manera en regularte ante situaciones que puedan presentar esta emoción. así es. Y fíjate que ahorita que comentas esto, digo, yo les comparto, cuando yo era muy niña, así hace o sea, del siglo pasado, literal, así, literal, del siglo pasado, sí viví una situación de un miedo irracional, o sea, que hubo una Sí me situación, acuerdo ¿te que me lo acuerdas? contaste. Y entonces estuve mucho tiempo, detenida, o sea, hasta físicamente me enfermé, etcétera, o sea, en cuestión de hasta taquicardias, cuestiones así de salud por este miedo irracional que yo tenía, y comento irracional porque ni siquiera sabía miedo a qué, ¿no? Y te detiene de que no puedes ir a la escuela y detiene la situación en la familia, porque pues también mis papás pues no saben qué hacer, no había tantos recursos como ahora en un tema de acudir a un especialista de la salud mental, ¿no? Claro, no, Para no, no. ahondar, y además decían, bueno, no la voy a llevar a un psicólogo porque no Está está loca, loca, pero lo más exacto. posible es que sí estuviera yo loca en ese momento porque tenía No, yo para esa nada. situación. Lo que pasa es que ya la situación te sobrepasaba y no sabías cómo manejarla, Es ¿no? correcto. Y en ese momento, como tú dices, ir al psicólogo era visto como, ay, no, está Exacto, loca, está mal, loca. ¿qué le pasa, no? Cuando en realidad nada más te iba a dar como herramientas para poder para llevar poderlo la trabajar. situación, ¿no? Así es, y digo, y era un tema de que, por ejemplo, yo, pues digo, ni creo que ni era consciente de lo que pensarían los demás de ir a acudir con un psicólogo, pero mis papás eran como muy conscientes de lo que se iba a pensar de ellos, ¿no? Y eso también nos puede detener. Pero acá el tema, digo, porque hubo un final feliz, ¿no? Es es Pues sí, ahí que tenemos acá. así todo se viva y así me encanta, no tengo miedo a nada, etcétera, ¿no? Pero sí hubo ahí como esa parte del trabajo, de sentir que estaba, o sea, que mis papás me creían, ¿no? O sea, que sí realmente estaban conmigo, preocupados por la situación, y pues tener como ese elemento en la fe que de pronto me regresó la calma, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que hicimos, hasta que de verdad dimos con algo, que me regresó la Efectivo, calma, ¿no? ¿no? Efectivo, que funcionó. Y pues sí estar muy relacionado con la fe realmente. Y pues eso, digo, ahorita que hablamos de este tema, del miedo, etcétera, es real que, por ejemplo, yo le decía, siempre he comentado, pues hace muchos años, o sea, que vivo sola, etcétera, etcétera, que no tengo como miedo, o sea, de esas situaciones o de enfrentarme a nuevos retos laborales o nuevos retos en la parte académica o en la parte, o sea, bueno, de mis hijos, etcétera. Y creo que sí tiene que ver con ese manejo que en su momento hubo y el sentir el soporte de mi familia, o sea, del apoyo de mis hermanos, ¿no? De esa búsqueda que hubo para solucionar una situación. Y pues ahora me hace como más fácil sobrellevar esas situaciones que de pronto te pueden generar alguna emoción o algún miedo. Dices, o sea, si superé esto, y así ha sido de pronto mi vida, ¿no? Si superé esto, mira, lo Claro. que sigue, ¿no? Y la vida se encarga de ponerte a un reto más grande para que lo superes. Y además, Sí, y además es porque padre, ¿no? nosotros como que vamos construyendo este entorno, esta historia, porque y ahorita que estabas hablando de esto yo pensaba, ¿no? O sea, si a lo mejor yo tengo un miedo al abandono, ¿no? Pues lo que empiezo a construir o a tener son conexiones pues más
profundas con la gente que tengo cerca, redes de apoyo, donde yo no voy a sentir este abandono porque sé que tengo amigos, si me pasa algo, sé que puedo contar con alguien, que esta persona pues está disponible también, que también está involucrada en lo que, pues ahora sí que en compartir, y entonces no voy a sentir ese miedo a ser abandonado porque estoy respondiendo ante una relación pues mucho más o a vínculos más fuertes con la gente. Es Claro, y yo creo que correcto. el peor miedo que podemos sentir es el miedo a no poder pedir ayuda, ¿no? O sea, no puedo pedir Claro, ayuda porque ¿qué van a decir los demás, no? Claro. así Entonces, es. ese es un miedo como injustificado, aunque muchas veces lo sentimos como real, pero el miedo al qué van a decir de mí que me estoy sintiendo así cuando todos me ven tan fuerte, tan esto, tan lo otro, ¿no? Y de repente como que no soy tan así, ¿no? Entonces, ese miedo a pedir ayuda puede marcar la diferencia en muchas, ¿no? Así es. Claro. Y fíjate que yo estaba platicando con una persona que estaba en un tratamiento de quimioterapia y yo platicando con la persona, yo le preguntaba cómo está, y así hasta que llegué al punto donde salió su miedo a la muerte, La muerte. que es Ujú. algo que no compartió, o sea, no se lo había dicho a nadie. Solamente ella decía, no, ya no quiero tratamiento, ya estoy cansada, ya esto no lo quiero, ya tuve tratamientos una primera vez y ahorita otra vez, pero realmente en el fondo había un miedo a la muerte. Claro, que de pronto es algo que todos sentimos. O sea, finalmente el tema de la muerte es también otro tema, ¿no? Y el cómo nos percibimos nosotros ante ese hecho, que es lo único. El otro día no sé si contigo lo platicaba, sí, de que lo único seguro que tenemos en esta vida es que todos nos vamos a morir. O sea, pero sin embargo, también estamos, aunque somos los mexicanos, ¿no? Tenemos una cultura del festejo Así a la es, muerte nosotros y a la hacemos gente que se va. festejo con todo. Exactamente, es realmente algo cultural, es fiesta, colorido y que vengan, les damos de comer, etcétera. De todos nos seguimos teniendo miedo a esa trascendencia, ¿no? O sea, que a ese paso de ya no voy a estar y qué va a pasar. Por supuesto. Y es algo natural, Ujú. ¿no? Y te voy a decir algo, Isis, como yo se lo dije a esta persona, yo le dije, bueno, entiendo y es súper válido que tengan miedo a morirse porque ya tuvo un tratamiento previamente, pasaron un año, dos, vuelve otra vez este cáncer, vuelve a entrar al tratamiento, es un tratamiento que cansa, que físicamente Doloroso. te cansa, doloroso, emocionalmente también es difícil, es duro, entonces puedo entender que tenga miedo a la muerte, así ¿no? es. Y bueno, ¿cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son sus redes de apoyo? Después de llegar al miedo a la muerte, bueno, ¿cómo? ¿Qué tenemos para poder reducir esa tensión? ¿Tiene la información del médico? ¿Qué le ha dicho el médico de las personas que reinciden Ujú. en un cáncer, que vuelven a tener tratamiento? O sea, todo esto empezamos como a sacarlo. ¿Para qué? Para ayudar ahora sí que a reducir ese temor a la muerte, ese miedo a la Claro. muerte, porque finalmente el miedo a la muerte lo que hacía es que ella dijera, ya no quiero tratamiento, ya no quiero esto, entonces como que conductualmente y en actitud ya estaba en su silla tirada y ya no quiero nada. Esperando. Pero además esperando, o sea, ¿cómo, no? Porque Ujú. igual y puedes prepararte para bien morir, ¿no? En Exacto. el sentido de Claro. dejar todos pues todos los pendientes que tenías en bueno, porque ante la presencia de una enfermedad de nuevo, que no te la esperas, yo me imagino, Ujú. entonces, como que bueno, me voy a preparar para dejar todo lo mejor que yo pueda y entonces me centro en mí, en cómo voy a sentir lo que estoy sintiendo, lo dejo ir y entonces Claro. pues me preparo para, ¿no? Entonces, creo Y, que y, y el hablarlo, ¿no? así es, Así El es, hablarlo hablarlo. así es. finalmente es terapéutico. Y eso se lo digo a mis pacientes que van conmigo, ¿no? Independientemente que vengan al psicólogo, que estén en terapia, el hablar de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, es terapéutico. ¿Por qué? Así Porque yo me voy a es. sentar a platicar a lo mejor con un familiar, a lo mejor con un amigo cercano, con la pareja o con el hijo, y les voy a hablar de cómo me siento ante esta situación. Entonces, el hablarlo me libera, Sí te Así libera. es. La nos verdad, ayuda a sí, liberar, sí te ¿no? libera. Y cuando hablamos de miedo es súper padre el poder llegar a este punto, ¿no? Donde esto que nos hace sentir vulnerables lo podamos compartir. Claro.
descansas, te sientes acompañado. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta que hay gente que pasa por lo mismo, ¿no? Y se sienten identificados con tu situación porque sabes que a mí me pasó o sabes que tengo gente cercana que pasó por lo mismo, etcétera, y puedes sentir, o sea, decir, no, Claro. no soy la rara, no soy la loca, o sea, esto es algo pues común, ¿no? Y te das como más permiso de sanar Buscar como el rápido, ¿no? grupo de apoyo que comparte esa situación contigo y entonces, bueno, tienes como más tranquila, más identificada en ese Exactamente. sentido, Y ¿no? entonces ya no tendríamos que recurrir a este adormecimiento de la emoción, Así que es. son de repente estas pastillas. Exacto. Que cuando ya es necesario es porque ya nos sobrepasó. Ya no Sobrepasó la sobrepasó. Ya no situación. lo podemos regular, ya no podemos manejar las emociones y entonces sí necesitamos como este acompañamiento, ¿no? Pero cuando Claro. no, a veces nos hace muy fácil decir, ay, pues me tomo esto y ya estuvo. Ajá, para que yo pueda dormir y dejar de Anestesiarlo, pensar en ¿no? esto, ¿no? Así es. Y fíjate que, bueno, así como un paréntesis, está la parte que una vez hablamos del mindfulness y así, y empecé a leer un poquito al respecto, y fíjate que el hecho de estar presente en la emoción, o sea, en el momento, sirve mucho también para identificar y poder como canalizar esta situación, o a lo mejor hasta el pensamiento irracional o racional, porque digo es válido, como en el caso de la inseguridad, de esa sensación de miedo. A ver, ¿qué estoy sintiendo? O sea, ¿esto es por miedo a esto que voy a enfrentar? ¿O es porque no me preparé, no? O sea, ¿tengo miedo de hablar en público o es que no preparé mi O discurso? sea, ¿qué puedo hacer para Exactamente. evitar esta situación, ¿no? Claro. Perdón. Incluso lo que tú decías, ¿no? Del mindfulness, aquí me gustaría compartirles, por ejemplo, emociones secundarias al miedo. O sea, el miedo sería como que la emoción central, pero además existen cerca de ellas el pavor, el terror, el horror, el pánico, el desasosiego, el nerviosismo, Claro. el estrés, la ansiedad, la desesperación, la angustia, la preocupación, intranquilidad, inseguridad, inquietud, desazón, preocupación, zozobra y turbación, que creo que todas estas emociones que fuimos tocando a lo largo de nuestra plática, ¿no? Entonces tocamos creo que cada una de ellas, finalmente todas están conectadas, derivadas ¿no? del miedo, ¿no? Y fíjate, que ahorita que mencionaste terror, yo tengo la teoría que, claro, quién soy yo, ¿verdad? Para hacer teorías, pero tengo la teoría de que la gente que es adicta a a las películas de terror y eso que les encanta, como que es una forma de darse permiso de sentir miedo de las cosas reales a las que, ya sabes, a las que le tienen miedo y no quieren sentirlo. Porque pues vas a ver cosas que te impactan, que te espantan, que te van a hacer gritar y te das ese permiso de gritar, de brincar, de sobresaltarte, de sentir pavor, a lo mejor por las cosas para los que no te das permiso de tener miedo, ¿no? Claro. Digo, pues una teoría, ¿verdad? Puede Pero yo ser todavía buena, no interesante ser. teoría. Interesante teoría de esos que les gustan. No conozco a No, nadie. yo sí. Sí, yo sí conozco a gente que le gusta muchísimo las películas de terror y los estrenos y todo esto. Y yo como buena amiga te acompañaba a todas y moría de miedo. Yo sí moría de miedo y así soñaba feo y así. Pero sí, definitivamente el miedo, yo creo que lo primero a lo mejor que tendríamos que hacer es dejar de pensar que es una emoción negativa, ¿no? Por ahí podríamos empezar para podríamos trabajar. empezar. Así es. No, el miedo no es algo negativo, no es algo malo, es una emoción. Es correcto, Así así es. Identificar la intensidad, ¿no? Porque eso es lo que vamos desde el miedo muy chiquito, como que es una preocupación, al terror paralizante, ¿no? O sea, Así es. identificar Identificar. Ser, yo creo que conscientes, ¿no? Así es. De estos elementos que pueden, pues, darnos más o dejarnos más claro este temor, este miedo, perdón, que es lo que significa para mí, qué pensamientos trae Así es. y cómo lo siento. A veces pasa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi hermana presentó una vez examen de admisión, decían sus compañeros, es que se me olvidó, me tuve tanto miedo al examen que cuando llegué todo se me olvidó. O sea, mi mente estaba en blanco y no podía contestar. Tuve que respirar y entonces empezar a leer con calma y poco a poco toda la información fue regresando. Pero yo por eso no nunca estudiaba. No tanto era el miedo al examen, sino era que si no paso, ¿qué va a pasar con mi futuro? O sea, iba más allá del examen. Entonces, en el momento en que identificó, bueno, no pasa nada, a ver, cálmate, respira.
empezó a regresar toda la información que ya había estudiado, ¿no? Así es. Y fíjate que allá también está, o sea, para que un examen no te paralice, está como la importancia de tener un plan B, ¿no? De saber que, digo, que finalmente tus papás no te van a matar, ni te Así van a es. exiliar, ni te van a, o sea, llevar a la montaña y abandonarte porque no pasaste tu examen de admisión. O sea, saber que hay otras opciones, o sea, que realmente, digo, tú puedes hacer tu máximo esfuerzo y hay también situaciones que no, pues que no juegan a tu favor, ¿no? Por decirlo de Así alguna es. forma. Y pues ese apoyo de decir, bueno, ¿cuál sería en el caso de que yo no esté? O realmente esperar, porque también una amiga me compartía que ella no le dijo a su hijo, o sea, ella decía, bueno, si no pasa en la facultad, si no entra a la facultad, pues lo voy, o sea, sí lo voy a Inscribo meter en a la un escuela. colegio privado, ¿no? Pero no se lo dijo, o sea, estaban o sea, detrás de la facultad porque dice, bueno, si yo se lo digo, él se puede confiar y no va a prepararse lo suficiente porque sabe que tiene como que esa Una red, ¿no? alternativa, claro. Esa alternativa. O sea, ella sí tenía ese plan. Y le dijo, no, tú échale ganas, tu ánimo, y sé que vas a pasar, sé que tú puedes, etcétera. El otro sí, porque además era muy nervioso. Y pues entró, o sea, finalmente entró a la facultad, pero ese soporte a lo mejor, o sea, que ella tenía, pues le dio la tranquilidad también para transmitirle tranquilidad a su Que hijo, ¿no? volvemos a esto, ¿no? Lo que tú transmites al otro, Así ¿no? Si tú le es. estás transmitiendo que, bueno, confianza y seguridad de que va a poder hacer o enfrentar esta situación de la mejor manera posible, Claro. entonces el chico ya va con esa confianza y con esa percepción de que, bueno, no va a pasar nada, voy, Hay que estar presento y tranquilo. tengo un mejor resultado, Claro. ¿no? Entonces Claro. eso es lo importante. Y creo que si uno se ve en esa situación, pues también, digo, está el recurso que a nosotros nos encanta invitar a la gente, bueno, no Ah, porque sí. seamos psicólogos, Claro, no es por eso. pero también está el recurso de poder ir y buscar un terapia. profesional de la Ajá, salud así que me es. ayude a ensamblar esa emoción. Claro, Sí, es es Me ayude correcto. a ensamblar la emoción para poder hacerla consciente y poder, pues ahora sí que regular estos miedos, este miedo que puedo tener ante diferentes situaciones que se puede dar en diferentes momentos de la vida. Claro, y tener una Así vida es. más funcional y una vida de bienestar, porque finalmente lo que queremos es esa tranquilidad y esa paz, ¿no? O sea, paz mental en el sentido de que es tranquilo y lo puedo manejar. Y si no lo puedo manejar, no pasa nada, busco ayuda para poder trabajar lo que me está sucediendo y sobrellevar la situación, ¿no? Definitivamente. Así es. Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Qué Ya pasó? Cuéntamelo todo. se nos está acabando los minutos, ya para que vayamos, Qué miedo, ¿no? para que vayamos Qué miedo. cerrando. Ya saben que nosotros pasa volando esa hora así rapidísimo para que vayamos cerrando el programa de hoy. Cristel, pues te agradecemos la Al oportunidad que has contrario. estado Sí, muchas aquí. gracias. Yo creo que hoy estuviste más como conductora invitada Así Ay, es, muchas sí. gracias. con Muy este bien. tema, que creo que es un tema que a los psicólogos pues lo encuentran mucho, no solo en terapia, sino también cuando trabajan en empresas, cuando trabajan en hospitales y en escuelas. El miedo creo que está allá porque es esta emoción que la encontramos en todas partes. Entonces, Cristel, para algo con lo que quieras cerrar, despedirte. Claro, yo creo que es permitirnos experimentar estas sensaciones, estas emociones y buscar el apoyo, la ayuda profesional, la terapia. Y ahorita tenemos la buena noticia, ¿no? No todo es malo, no todo es negro, no todo da miedo, sino Claro. que ya estamos promocionando esta parte de salud mental y de bienestar, ¿no? Entonces ya estas situaciones que nos pueden dar miedo, confusión, etcétera, las podemos resolver a través de ayuda psicológica, ¿no? Profesional. Entonces esa profesional, esa es una muy buena noticia que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Oye, Cristel, Así ¿dónde te es. localizamos para terapia, Claro pedir que una cita sí, contigo? para citas, pues estoy en el celular 9991 64 42 79 y pues en las redes sociales, en el Facebook, Cristel Balam. Bueno, pues ya saben, ahí pueden localizar a Cristel para aquellos que quieran ir a terapia y trabajar no solo este tema, muchos otros temas más con ella. Y bueno, me despido yo, soy su amigo, el psicólogo Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja, y los invito a que todos los lunes nos acompañen aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100 a través de la revista Peninsular, del Facebook Live, ahí que le den actualizar a partir de las 4:30, que sigan actualizando, vamos a aparecer en algún momento, En algún segundito. pero vamos a aparecer todos los lunes.
Y después también nos pueden compartir, nos buscan como Viviendo tu Mundo al 100 en Facebook y ahí ya están los programas. Y no solo está este, están los anteriores, Están los los anteriores y pueden compartirlos. Los temas han sido súper interesantes, muy padre. interesantes. Muy padre el poder tener estos espacios para compartir no solo experiencias, sino cosas que tienen un impacto real en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro crecimiento. Correcto. Y bueno, Así yo, es. yo me despido, les recuerdo, aquí en la revista Peninsular ya hay varios programas que son muy interesantes, que hay programas desde el toque empresarial, el toque de crecimiento y también todo esto que tiene que ver con la salud del adulto, con el ejercicio y todo, que yo creo que vamos a ir teniendo por allá más programas para ustedes, más barras de programas. Y bueno, por mi parte es todo. Le mando un saludo a Lizzy y esperamos verla la próxima semana. Así es. Y pues bueno, antes de despedirnos, pues solo voy a leer nuevamente la frase, que creo que es muy importante, ¿no? Porque todo lo que comentamos esta tarde, pues está muy relacionado con lo que nos decía Nelson Mandela, ¿no? No es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Entonces esto, o sea, eso quiere decir que, digo, el miedo es válido, es una emoción que te mueve y no pasa nada, o sea, no pasa nada con que sientas miedo, no te detengas, y valiente es el que realmente sabe conquistarlo, porque miedo lo tenemos todos como emoción que es, ¿no? Es Exacto. parte de Es nosotros. una emoción primaria. Es una emoción Así es. primaria. Y pues bueno, me despido, le doy de verdad muchas gracias Al por contrario, acompañarnos. ustedes, Soy muchas Cristel, de gracias por verdad. invitarme. Pues siempre invitarás a Esta es tu casa, a Wilbert, a José, que están en nuestros controles, a nuestra productora Luz María, y pues agradecer el espacio, ¿no? Que como todos los lunes nos brinda la revista Peninsular para llegar hasta ustedes. Le mando un abrazo fuerte a Lizzy y espero que Igual, pues, ya la Lizzy. próxima semana esté aquí con nosotros, ¿no? Cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias.